Dicen que no estamos solos, que allá afuera, más allá del azul del cielo y de la negrura cósmica, existen inteligencias que nos observan, nos estudian y en algunos casos hasta nos visitan. Pero, ¿qué tanto hay de cierto en eso? ¿Son seres interplanetarios? ¿Son viajeros del tiempo? ¿O somos nosotros proyectando nuestros miedos y deseos hacia las estrellas? Bienvenidos y bienvenidas a La Lengua de Orfeo, este rincón donde la narrativa y los misterios no se cuentan, se susurran, se evocan y se reviven como si fueran parte de nuestras propias cicatrices. Hoy tenemos un episodio especial y galácticamente desviado, porque vamos a sumergirnos, sin traje espacial, en el fascinante, extraño y en ocasiones ridículo mundo de los extraterrestres y el fenómeno ovni. Bienvenidos a La Lengua de Orfeo, al especial de monstruitos y alimañas, extraterrestres y ovnis. Y para esta exploración interdimensional no estoy solo. Me acompaña directamente desde su nave espacial, su nave contable, un buen amigo, Carlos Pérez, aunque para quienes lo conocen en las paredes y en los cielos lo ubican como el Ques. Contador público de día, grafitero estelar de noche y fan absoluto del fenómeno ovni a toda hora. Él nos va a contar sobre encuentros cercanos, razas alienígenas, teorías conspirativas y por qué siempre los extraterrestres vienen a llevarse vacas y a abducir a gente con bata. Pero no estamos nada más nosotros dos. Por si fuera poco, regresa a esta cabina uno de nuestros monstrólogos favoritos, el siempre oscuro, el siempre bizarro, Kenny Red Zombie, tatuador, artista plástico y amante de todo lo que huela a criatura rara. Con él vamos a ver cómo los aliens se han infiltrado en la literatura, en el cine, en los cómics y hasta en esas canciones que tarareamos sin darnos cuenta que nos están preparando para una invasión. Así que ajusten sus audífonos, preparen su detector de anomalías y dejen que sus sentidos sean abducidos, porque esta noche el cielo está más cerca de lo que parece. Nuevamente, esto es La Lengua de Orfeo, especial de monstruitos y alimañas, aliens y ovnis. Comenzamos. Bienvenido, Carlos, bienvenido, Kes, ¿cómo estás? Muy buenas noches en este viernes. Ahora sí que un invitado nuevo, un integrante más de este podcast, de este grupo, de este club de La Lengua de Orfeo, y vienes a platicarnos acerca de un fenómeno que te apasiona. Sé que te apasiona muchísimo, pero lo que me interesa más y lo que me gusta más de esta parte es que te causa un miedo legítimo. Por las veces que hemos platicado, tienes un miedo legítimo por todo lo que implica este fenómeno, pero cuéntanos de dónde nace esto, cómo surge esto. Pero bueno, antes de que nos cuentes, pues aquí vamos a darle el uso de la voz también. Déjenme nuevamente hacer alusión a la presencia de Kenny y pues vaya, ambos estamos aquí. Vamos a tener un pequeño problema entre quién usa la palabra, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, pero pues ustedes entren, el fin es viernes, no pasa nada. Y no me gustó tu presentación de que me gustan los animales raros. ¿Qué te pasa, güey? Cualquier alimaña es lo que te encanta. Oye, se van a sentir aludidas muchas. Y no se trata de eso. Pero bueno, pues ya se podrán dar cuenta de la clase de programa que vamos a tener el día de hoy. Pero para ponerle un poquito de control a esto, aquí está nuestro amigo, mi carnal, el Kes. Y pues, adelante, Kes, preséntate. Pues nada más decir que algo nervioso porque es buena la invitación, pero es la primera vez que participo con ustedes, pero ya estamos con el sombrerito de aluminio bien puesto hoy. Sí, preparados para todo. Y pues bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te atrae? De entrada, antes de que entremos de lleno a la materia, ¿por qué ese gusto tan insano que tienes, ese miedo tan raro que tienes por los aliens y ese gusto por el fenómeno ovni? Pues mira, realmente yo creo que la primera
memoria que tengo sobre este tema es que en una piñamada con mis primos en casa de mi abuelita Chuy, que es la mamá de mi papá, que en paz descanse, nosotros estábamos todos mis primos reunidos y en el Canal 5 pasaron Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Esas veces que te desvelabas de morrillo con tus primos y haciendo ahí la pijamada, y entonces esa fue la primera vez que yo tuve algo relacionado con extraterrestres, y yo creo que las imágenes fueron impactantes para mí porque yo creo que estaba hablando de entre unos 8, 9 años, y tú sabes que en esa película pues sí aparecen extraterrestres de forma física, que Steven Spielberg hizo ahí sus investigaciones para ponerlos. Entonces eso es lo que pasó, de ahí inicia. O sea, todo esa fascinación, todo ese miedo, pues ese gusto por el fenómeno ovni nace a partir de una película, por lo que me estás contando, por lo que nos estás contando. Exactamente. Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, muy muy buena película de Steven Spielberg. Y ok, tienes ahí tu primer encuentro cercano. Es mi primer encuentro cercano. ¿Cómo se va desarrollando y qué es lo que pasa después? A continuación, lo que sucede es que yo no sé si recuerdas que existían siempre han existido las revistas de Muy Interesante, pero cuando estábamos morros estaban como muy centrados en el tema de los ovnis, o al menos una vez cada cierto tiempo sacaban alguna publicación relacionada a extraterrestres o ovnis, ¿no? Ok. Y entonces yo compraba las revistas, las leía durante el día, pero las guardaba en la noche, porque he de mencionar un dato. En casa de mi mamá, cuando yo vivía ahí, mi cuarto, que era en ese entonces, tenía ventanales muy grandes. Entonces, si las cortinas estaban abiertas en la noche, pues me daba una amplitud bien grande del cielo. Entonces, pues ya leerlos en la noche no era una buena idea. Sí, imagino cómo terminabas o cómo podías dormir. O sea, de entrada dormías. Para empezar, leyendo las historias, no. Probablemente tardaba demasiado en dormir y conciliar el sueño era complicado. Muy bien. Pues sí, poco a poco, como lo cuentas, tú mismo, o sea, ahora sí que fue un gusto de entrada sorpresivo. Bueno, fue un acercamiento sorpresivo a través de la película, pero después fuiste desarrollando y fortaleciendo ese gusto a través de adquirir revistas y meterte y clavarte más en este mundillo, válgame la palabra, para el programa de hoy. Pero estamos hablando de que todavía estabas muy niño. Es correcto. Y conforme vas creciendo, te vas haciendo puberto y ya hasta más rucón. ¿Qué pasa con tu gusto por los extraterrestres y los ovnis? Yo creo que durante la pubertad lo abandoné. O sea, me dediqué a otras cosas, a jugar basquetbol, al graffiti, a mil cosas más. Pero el fenómeno ya lo dejé por aparte. Realmente regresa cuando yo tengo cuando existe ya un contacto de primer tipo, en mi caso, es cuando regresa. ¿Tuviste un contacto? De primer tipo. Ah, caray, a ver. Yo también. ¿Tú también? Sí, es ver cosas. Ver ovnis, particularmente. Podemos profundizar después, pero... Sí, claro. Pero bueno, según yo sé, el primer tipo es ver... Primer tipo es ver a lo lejos. Ajá, sí, a ver, antes de llegar a ese punto y empezar a que nos compartas esa clasificación, ¿nos puedes contar en este momento cómo fue? Claro. A ver. Sí, mira, yo tenía una relación con la mamá de mi primera hija y yo tendría más o menos alrededor de unos 18 años. Ella estudiaba en la Normal del Estado y entonces la mandan hacia una zona por ahí entre Tequisquiapan y Pinal y todo ese pedacito de ahí, ¿no? A una escuela. Decidimos que iban 3 mujeres y decidimos que las parejitas nos íbamos a quedar en lo que es el Termas del Rey, que está en la carretera de Tequis. Sobre la carretera, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. Entonces, se desenvuelve, ahí estamos nosotros platicando, etcétera, etcétera. Llega la noche y entonces ella y yo estamos acostados con
todo el cuerpo dentro de la tienda de campaña, excepto la cabeza, ¿no? Estamos viendo hacia el cielo y en ese momento, exactamente arriba de nosotros, no a 45 grados, no, exactamente arriba de nosotros se posiciona un objeto. Ok. Y ahí se quedó estático por lo menos durante unos 5 minutos. Después ese objeto, así de la nada, viene, he de decir, venía de izquierda a derecha, se posa sobre nosotros durante 5 minutos y después se va hacia la derecha, pero muy rápido. Después regresa de derecha a izquierda, pero se encuentran otros 2 de izquierda a derecha encima de nosotros y entonces ya son 3 objetos arriba de nosotros. Wow. Me aburrí. De verlos. Me aburrí porque se quedaron ahí. Duraron tanto tiempo. Llevábamos 20 minutos viéndolos y platicando sobre el tema. A mí no me dio miedo en ese momento. En realidad a mí no me dan miedo los ovnis, me dan miedo los extraterrestres. Ok. Y el tema es que estaban sobre nosotros, nos aburrimos, nos metimos a dormir y yo no sé realmente si se quedaron ahí más tiempo o no. Y seguían con su danza en el... No estaban en danza, estaban exactamente estáticos. Arriba de nosotros. Ok. Pero en el Inter como que trataban de ir o venir, pero realmente estuvieron posados ahí arriba todo el tiempo. Te estoy hablando del hace 20 años. No había drones, no había, o sea, nada de esas cosas. Ni imaginar la existencia de esas... Nada, es para empezar, ni siquiera en ese tiempo que te ibas a imaginar que iba a existir un dron, para empezar. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Y si existía, ¿qué hacía en Tequisquiapan? Arriba de Termas Arriba del de Rey. Termas del Rey. Bueno, yo considero que es porque estaba cerca de la Peña de Bernal, ¿no? Que dicen es bien que es sabido. un punto... Es bien sabido que eso, Tepoztlán y varias otras partes de la República son súper Como puntos neurálgicos. Donde... Sí, donde hay un montón de avistamientos. Entonces yo pienso que pues por ahí va el tema, pero realmente la parte interesante de todo el tema es que dentro de Termas del Rey, nosotros 6 personas éramos los únicos que estábamos en Termas del Rey porque era un miércoles. No había nadie más que nosotros. Y estás hablando de que es un parque enorme. Sí. O sea, son hectáreas. Y nada más estábamos nosotros 6. Ni siquiera estaban llenas las albercas. Porque no había gente, no era época de... Lo más fueron a hacer la Aquí aventura. yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué hacían 6 personas en un balneario vacío con albercas vacías? Pero hijo, vamos a hablar de un tema que no debes de saber, pero somos swingers. ¡Ay! Ya, eso resuelve. Eso resuelve tu Ya, duda. no vuelvo a preguntar ni madre. Y bueno, para proseguir, nada más aquí hay algo que me llamó la atención. Dijiste que ese fue tu primer contacto. Ese tu fue mi primer contacto. experiencia que tuviste de este dato. Exactamente, sí. Bueno, en el transcurso del programa nos vas contando las demás. ¿Qué te parece si empezamos con lo que traes? Sí, pues podemos empezar para empezar, que es un ovni, ¿no? Exacto. O sea, este objeto volador no identificado que, digamos, el concepto está asociado a los extraterrestres, ¿no? Porque los primeros investigadores que empezaron con todo este tema está ligado mucho con el tema de las abducciones. Entonces, toda la gente asocia la palabra ovni con extraterrestre. Ok. O sea, es lo primero que a ti se te ocurre cuando te digo ovni, la palabra, ¿no? Se te viene a la mente y dices extraterrestres, Sí, bonitos, chiquitos ahí. Pienso en un platillo volador cargado de luces. De luces y de seres chiquitos, verdes. Exacto. Marcianos, venusinos y... Sí, gracias a Steven Spielberg. De hecho, Ujú. Pero bueno, o sea... Esa es la asociación cultural. Es la asociación cultural. Ujú, Ujú. Exacto. Entonces, UFO en sus siglas en Estados Unidos, en inglés, bueno, ese prácticamente viene desde los años 40, 50, que se empieza a acuñar ese... Pero siempre estuvo asociado porque pues la gente hablaba de que veía a los monitos ahí, o hablaba de los... O sea, que siempre que veían un ovni, veían en las ventanitas a los monitos, ¿no? Entonces siempre se asoció ovni con con extraterrestres. extraterrestres.
Entonces, si pudiésemos definir así de forma sencilla, el concepto de ovni actualmente, lo más cercano a lo real o a lo correcto, ¿cómo se podría definir qué es un ovni? Bueno, actualmente ya existe el concepto de WAP. ¿Sí? ¿WAP? Que es WAP es el que se acuñó por la Fuerza Aérea y el Pentágono cuando se liberaron o se desclasificaron un montón de documentos por parte del Pentágono. Y este concepto de WAP, que es el Unidentified Aerial Phenomena, entonces cambia la percepción de, ya no estamos hablando de extraterrestres, sino engloba todos aquellas cosas que pasan en el espacio aéreo que no tienen una explicación. No necesariamente una nave espacial, No necesariamente. Puede ser basura espacial, puede ser cualquier objeto que se encuentre de forma identificada en el espacio, en la atmósfera. En la parte del espacio aéreo, sí. Entonces, en el concepto de ovni, hoy ya no es como tan utilizado dentro de los investigadores y tal, sino ya hablan más como del WAP y de cualquier inteligencia no humana, ¿no? Hablan de estos dos conceptos. Obviamente inteligencia no humana, pues ya estamos hablando de extraterrestres, pero ya el WAP como tal ya no se asocia como con el extraterrestre, sino solo con el único fin de no entiendo qué está en el cielo, es un WAP. Fíjate, ese es un dato bien interesante porque al menos yo y creo que muchos de nuestros escuchas seguimos usando de forma indiscriminada la palabra ovni, ovni para referirnos a, y sí, principalmente a la nave espacial, a lo que está cargado de marcianitos. Pero esto que nos cuentas entonces ya amplía, más bien, no sé si la palabra correcta sea lo elimina, pero o lo actualiza, lo modifica o evoluciona para contemplar todo lo que no podemos entender en el espacio. Incluso sé que, por ejemplo, los OSNIs, que son objetos submarinos no identificados, exacto, ya también entran en este nuevo concepto. Ya es como un concepto general, ya donde es... Que sí, yo también cuando escuché OSNI dije, ay, esa mamada, ¿qué? Pero cuando es que es submarino dije, eso sí tiene sentido. Sí, por supuesto. Objeto submarino no identificado. Bien. Hecho esto y hecho esta clasificación, ¿qué más nos puedes contar? O sea, nada más para aclarar, ¿por qué se origina WAP? Porque, como menciono, vienen ya en documentos oficiales de gobierno. Estoy hablando de gobiernos de Europa, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México incluso, ¿no? En donde, como ya están desclasificados, ya sabemos que los gobiernos les llaman así, específicamente. Muy bien, tenemos entonces el primer dato interesante. Digo, todo lo que nos has platicado es interesante, pero estos datos que son como de trivia, lo tenemos con esta actualización del concepto. ¿Qué más que es? A ver, vamos a hacer corte aquí. Tu segunda experiencia. Mi segunda experiencia, bueno, solo he tenido dos, he de aclarar. Ok. La segunda me acaba de pasar hace bien poquito con Vanessa, que es mi hija la más grande, y justo aquí afuera de la casa. ¿En serio? Sí. Ya te pusieron el ojo, carnal. Mañana va a decir, ¿qué creen, muchachos? No, y he de decir que me sorprendió todavía más por el tamaño. O sea, nosotros veníamos de allá abajo estábamos dejando la basura y de repente nosotros vimos unas luces, no sé, alrededor de unas 10 luces en el cielo de manera lineal. Ya se había hablado mucho del SpaceX sobre tema de que pues de repente se alcanza a ver los últimos avistamientos son a partir del SpaceX, que son esta satélites. manera, que son estas cosas lineales, ¿no? O sea, varias luces, esferas, lo que sea, de manera lineal y consecutiva, varias, ¿no? Bueno, eso pensaría yo hasta que nos dimos cuenta de que la última luz, o sea, la primera y la última empezaban a parpadear, ¿no? Y el objeto no se movía como tal, o sea, no iba ni adelante ni hacia atrás, sino nada más estaba como en manera diagonal, posado sobre el cielo. El tema es que
estaba dando vueltas. Por eso era que la primera luz y la última luz así prendían y apagaban, porque en realidad no estaban prendiendo y apagando, sino que estaba dando vueltas el objeto. A manera de faro. Exactamente, y entonces ahí es cuando veíamos que la luz y las otras se mantenían como rectas, se mantenían ahí, no se estaban manteniendo, sino que el objeto estaba dando vueltas. Okay. Pero te estoy hablando de que era un objeto que yo más o menos pienso que era alrededor de unos 200 metros. O sea, era gigante. Wow. Y no duró mucho tiempo, o sea, estoy hablándote de que tal vez duró 10 segundos, o sea, no duró mucho. Y digo, aquí está confirmado porque mi hija, la más grande, los dos estábamos igual viendo, dijimos, changos, esto, pues, ¿qué es, no? Es un guapo. Así justo fue mi primer acercamiento a los ovnis. Estábamos si mal no estoy, era un verano como del 97, 98, porque yo acababa de llegar a vivir en Lomas de San Pedrito. Tenía un par de años, 1 año, 2 años por mucho. Una zona bien despoblada. En esa época bien despoblada. Era cuando andaba rondando el chupacabras, ajá, ¿no? Justamente, en la época del chupacabras. Ahí en los pastizales de San Pedrito Peñuelas. Pero este fenómeno a mí me pasó de día. Estaba con mi vecino, con el Migue. Saludos al Migue. Saludos. Y estábamos... Pues es que éramos niños, güey, y era literal vacaciones, de pues, no hacer nada. Y nos salíamos a jugar a la privada, fútbol o lo que fuera. Y en esa ocasión era de esos días que hacía mucho calor, entonces nos acostamos en el pasto, abajo de un árbol justamente que daba sombra. Y de esos estar acostados viendo al cielo sin hacer nada, de repente el Miguel me dice, ¿ya viste eso que está ahí? Y de buscar, vi una figura que se parece a la nave de Star Trek del logotipo, que es como una especie de punta de flecha. Claro, un triángulo, ¿no? Como un triángulo, ajá. Y de repente dije, sí es cierto. ¿Ya viste que hay otro? Y bueno, de estar así eran como 8. Y esto era de día, eran color blanco, bueno, como plateados, como claramente blanco plateado, plateados. No sé. Y aquí lo que nos llamó la atención es que efectivamente estaban en línea recta, pero de repente empezaban a hacer figuras, a girar en círculos, pero como si fuera espejo. Como que hubieron al centro y empezaban a hacer los círculos, unos a la derecha, los otros a la izquierda, unos subían, otros bajaban, pero estuvieron así, nos aburrimos de estarlos viendo. Sí. Y todavía el Miguel le dio chance de ir a su casa, buscar unos binoculares así, chiquitos de los de estadio. Ajá. Y así, a ver, vamos a verlos de más cerquita. Y ahí fue donde ya los vimos un poquito más nítidos, pero eran así una forma como de triángulo, como de triángulo con la colita metida, no sé. Como un boomerang. Como una punta de flecha, así tal cual. Y esa me pasó una y otra en la sierra también con mi papá, no sé, en el 90 y feria también. Igual en la noche en la sierra, en la manejada de noche, igual de repente ver en el cielo algo alineado, muy al estilo SpaceX. Pero claro, te estoy hablando de hace 30 años. Sí, claramente no había. No ahorita, hace 30 años. Entonces como, ¿qué es eso, güey? Y lucecitas parpadeantes y de repente parpadeaba, pero no en colores rojo y... ¿qué es? Azul. Lo que traían los aviones, ¿no? Entre verde y morado, o sea, colores que no son... que no son propios de un avión. Y además, pues los aviones... todo el mundo hemos visto un avión que tiene una trayectoria y ves cómo se aleja. Claro, ¿sí? No, estos así, perfectamente estáticos. Igual nos aburrimos de estarlos viendo porque fue así como de... ya, ahí están X, ¿no? Y justamente veníamos... tengo ligeros recuerdos que veníamos como por la altura de Higuerillas, de por ahí así. Sí. Y se veían como si estuvieran por la Peña de Bernal, justamente. Nuevamente, este punto como de encuentro, sí, de avistamiento común. Y si hablas con los de Bernal, te van diario, te van a decir. Sí, de ahí es como bien sabido. Igual que en Tepos, ¿no? Es de diario. Yo les voy a contar mi caso. Nunca he tenido una experiencia. Eso. La verdad es que nunca he tenido... O sea, nos tienes envidia. Sí, mucha. De hecho me dicen, güey, ¿cómo tienes un programa de cosas paranormales? Y nunca te ha pasado nada. Nunca te ha pasado nada. Pues no, jamás he visto, ni escuchado, ni nada con lo que lo asocie. Y en el caso específico de los extraterrestres, de los ovnis, pues sí tengo... fe en ello. O sea, creo que estadísticamente o probabilísticamente es algo
que resulta muy, muy, muy posible. Pero no, la verdad es que no lo he experimentado. Por eso es que me gusta mucho las historias y que nos están compartiendo. Y digo nos porque resultan totalmente atractivas para mí, como creo que van a resultar para nuestros escuchas. Y bueno, teniendo ya como como elemento más de este programa, estas experiencias, ¿qué más traes para nosotros, Kes? Mira, digamos que estamos hablando, podemos entrar al tipo de los tipos o escalas de contacto. Ah, interesante. Que hablando específicamente de las historias que nosotros estábamos compartiendo ahora, por ejemplo, el caso que tuvo Kendall y que tuve yo en Termas del Rey, estamos hablando de un contacto tipo 0, ¿no? Contacto 0. Significa que existe un avistamiento, pero es lejano. O sea, no hay... O sea, solamente ves algo indescriptible de manera lejana. Pero no interactúas. No interactúa, no hace absolutamente nada, simplemente lo ves. Esto. Y tiene que ser lejano. Y digamos que el segundo que yo tuve, que estaba platicando ahorita, ese es un tipo 1, que ya estás hablando que son a corta distancia. Es decir, ya alcanzas a ver el objeto de manera bastante cercana hacia ti, o que está a muy baja altitud. En este segundo caso que nos platicas, aproximadamente nos contaste el tamaño de lo que percibiste que era este objeto, pero de ti hacia donde estaba ocurriendo el fenómeno, ¿cuánta distancia aproximada crees que había? Yo creo que le calculo menos de 100 metros o 100 metros más o menos. ¿En serio? Sí, estaba muy cercano. Muy cercano. O sea, por eso es que fue tan distinguible para los dos, porque estábamos hablando de algo que estaba tan cerca, que era muy notorio para nosotros, que no... Y digo, por eso decía que yo de primera vista dije, es el SpaceX. Pero luego, o sea, es casi inmediato que dices, no, esto no es un SpaceX, porque está demasiado cerca y porque sí se alcanza a ver cómo está girando el objeto. Entonces... y que desaparece en menos de 10 segundos. O sea, es una cuestión de nada. Es más, yo ni siquiera podría decirte que fueron 10 segundos. Probablemente fue incluso hasta menos, sino simplemente mi percepción del tiempo de algo tan impactante fue que como si hubiera pasado muchísimo tiempo y en realidad no pasó tanto tiempo. Te quedaste absorto en la experiencia. Justo. Entonces este es un contacto tipo 1. ¿Qué sigue en la escala? Sería el tipo 2, que ya existe una evidencia física de el objeto como tal, en este caso un ovni o un UAP. Ya existiría una evidencia física. Te puedo hablar, por ejemplo, de un caso que existió en Redishman, que el punto fue que los militares ven al objeto, el objeto desciende y el objeto deja marcas en el piso. Quemado el piso, se supone que por el tema de la radiación, ¿no? Después por pruebas que se hicieron, se supone que es radiación, y aparte porque pues ya el contacto pues ya es demasiado cercano. O sea, ya no estamos hablando de cientos de metros, sino estamos hablando de simplemente metros, ¿no? Ya nada de la superficie. Esto se relaciona con estos casos muy famosos. La verdad es que yo ya hace mucho que no veo reportes de un caso de esta naturaleza, pero en su época, por ahí de los 90, principios de los 2000. ¿Por qué no sigues las páginas adecuadas, chavo? Eso puede que sí. Había muchos casos de vamos a llamarlo así, milpas, trigales, zonas de donde quedaban las marcas de los objetos. Los famosos crop circles que aparecen en Inglaterra, ¿no? Y tienen, incluso varios de ellos tenían hasta, no solamente la marca del, vamos a decirlo, del objeto, muchos de ellos venían con representaciones de ciertas figuras y mensajes. Correcto. ¿Es correcto? Uh-huh. Es correcto. Pero
La diferencia entre un tipo de contacto, de lo que tú estás mencionando sobre un crop circle y un contacto de segundo tipo, Ajá. es que alguien lo vio. O sea, alguien estuvo presente en el momento y tuvo un contacto y se quedó una evidencia física en donde ya se sabe que, pues sí, efectivamente hubo un avistamiento ahí. Porque la diferencia con los otros dos, como yo ahorita, puede ser nada más platicado, sin ningún tipo de evidencia. Pero en este caso, ya tuve yo el contacto, pero ya hay una evidencia física, por ejemplo, en el piso de algo quemado, en donde se queda constancia de que sí existió un avistamiento como tal. Sí. Y el crop circle, digamos, es algo totalmente aparte, porque nunca, o sea, solo hay un video que yo recuerde, solo hay un video donde se ve a los objetos o a las esferas creando el crop circle. De ahí en fuera, no. ¿A qué se le podría atribuir esos que no forman parte de estas esferas o de estos elementos haciendo las figuras? ¿Podrían haber sido creados por alguna persona? ¿No tienen una explicación? Pues en realidad es que se supone que dentro de las pruebas que se han hecho a un montón de crop circles y de gente que ya ha dicho que ellos son los que los hacen y entonces van con unos palos y unas cuerdas ahí aplastando el trigo como tal, los que se considera que son realmente crop circles creados por quién sabe qué, es porque la planta en sí no está rota, solo está doblada. Está doblada en 90 grados, pero no está rota. Como si a nivel molecular las hubieran modificado para que crecieran en 90 grados en vez de simplemente romperlas para que cayeran. No existe como el vestigio de una fuerza sobre ellas. Exactamente. Simplemente dobladas, pero es lo que menciono, ni siquiera están dobladas. Es como si hubieran crecido en L, ¿no? Oh, qué interesante. Eso es bien... Bastante interesante porque uno pensaría hasta antes de que nos platiques esto, de que estas plantas son el producto de una fuerza impregnada sobre ellos que pues, al final las deja de esa manera, pero por lo que nos cuentas, no pareciera que no queda ese rastro, no existe rastro de una fuerza que las estuviese, vamos a decirlo de forma coloquial, apachurrando. Incluso son importantes los primeros avistamientos de los crop cycles, porque le sucedían una vez más a rancheros, gente que se dedica a, por ejemplo, la cosecha de trigo, de maíz, etcétera, que perdían dinero. Y volvemos a la lógica de lo que platicábamos con el chupacabras. ¿Qué necesidad tendría de una persona que se dedica o que depende completamente de lo que le produce su campo, de echarlo a perder por obtener fama efímera? Y perder toneladas de alimento, de cosas. Los de hoy día creo que sí ya muchos son hechos a propósito, pero ya con este afán de buscar el turismo. Además estamos hablando de que estamos en una época donde las redes, los medios, lo mediático, lo viral, a ver si como dice la chaviza, lo trending es lo que te puede dar cierta fama para tener algo de lana. Sí, y los primeros, lo curioso es eso, es porque el señor que se dedica a cosechar, sembrar y cosechar maíz, el que ganaría de echar a perder toneladas de maíz. Exactamente. Eso no tiene. Ahí es donde los detractores dicen como, oye. Y la otra es que sí también ya a últimas fechas los crop circles están creados cercanos a zonas militares. Es decir, hay unos muy impresionantes como el de la cara del gris o donde del ADN, en donde pues ya están cerca de zonas militares, en donde dice, ya es complejo acercarte a una zona militar. ¿Quién tiene los los arrestos, vamos a llamar, las yemas? ¿Quién va a tener las yemas para acercarse? Para poder estar ahí, ¿no? Exacto. Bueno, y hasta aquí vamos con los del tipo 2. Este es tipo 2 y luego entonces entra el tercer tipo. El tercer tipo es cuando ya físicamente se puede ver al extraterrestre. O sea, existe un aterrizaje y el extraterrestre sale de la nave. No existe,
Eso es algo que está como ambiguo, pero no se habla de comunicación, y mucho menos, simplemente es el tema de ya está la entidad como tal afuera de la nave y ya es posible verla. Sin que haya ninguna clase de interacción, simplemente ya ves lo estás viendo. A un ser, ya no un objeto, sino un ser que desciende o que surge de alguna u otra manera del objeto. Sí. O incluso sin que veas el objeto, simplemente ves al ser. Exactamente. Sin interacción. O incluso podrías ver los objetos, no ves como tal que aterrizan, ni mucho menos, pero ya ves la entidad. Okay. Eso es un contacto de tercer tipo. Podría haber comunicación o no de manera telepática, que es lo que siempre se habla, pero el punto es, ya lo estás viendo a la entidad. Ok. Vamos recapitulando. Contacto cero, el tipo cero, es simplemente en la lejanía se ven objetos que no se entiende por qué existen, por qué están ahí. El tipo 1 es aquel en el que el objeto es ya visible. O ya muy cercano, más bien. Ya muy cercano, ya muy cercano. El tipo 2 es donde ya hay una evidencia física. Evidencia física, como en este caso los crop cycles que mencionan, o algún vestigio que deje el objeto. El tipo 3, entonces, es el poder ver al ente, vamos a llamarlo al marcianito. Al muchacho. ¿Qué otro tipo hay en la escala? Y ya después vienen los controvertidísimos cuarto tipo, que es cuando ya existe una abducción, es decir, ya el humano es sustraído puede ser que no se sustrae del planeta Tierra, pero ya la entidad como tal ya te sustrajo, entonces ya te llevó a la nave. Esos serían los casos de abducción, que son súper controversiales. ¿Por qué mencionas que son controversiales? Pues porque dentro del fenómeno son los que pues son mucho más difíciles de probar, son aquellos que se basan en muchos casos solamente de recuerdos de las personas, muchos de ellos incluso solamente a través de la regresión o de la hipnosis, y entonces pues esto genera demasiada controversia de si realmente pasan o si no pasan, ¿no? Esa es la razón. Muy bien. O sea, donde se supone que ya hay una interacción directamente del ser extraterrestre con el humano. Aunque tú no te acuerdes, pero se supone que el cuarto tipo de contacto es cuando ya de forma física ya se bajó, ya vino por ti, ya te sustrajo, ya todo, porque muchas gentes, incluso hay casos donde los más importantes o los más famosos es donde la gente dice, es que yo ya platiqué con ellos. Pero lo mismo ves si son personas que en su momento incluso eran personas bien respetables dentro de su sociedad y que ellos no generaron ni un solo peso con esa información. O que incluso tuvieran mucho que perder después del contacto, ¿no? También su vida empeoró después de eso. Mira, en el 99% de los casos, todos los que mencionan o alegan ser abducidos o que tuvieron un contacto de cuarto tipo, en su caso casi todos, después de mencionar o de hacer público lo que pasaron, todo se les va al carajo la vida. Aquí hay un concepto bien interesante, es el de la abducción. Y si no me equivoco, fuiste tú que es quien alguna vez nos contó la experiencia de una persona cercana a ti, un conocido a ti que tuvo pues vaya, formó parte de uno de estos hechos. No sé si nos puedas contar más o menos esto. Mira, digo, no uses nombres, si no gustas. La realidad es que es un tema bien complejo de manejar, y la gente que lo platica, como en este caso la persona que conozco, cuando lo mencionan, pues también es una sensación de tristeza y de pavor genuino. O sea, es decir, no es en ningún caso yo creo que es tema de felicidad, a menos que lo desees, pero como en esta persona, la tristeza es un común denominador, y en esta persona justo eso fue lo que pasó. O sea, lo platica con tristeza, no lo platica de una manera positiva, sino de manera negativa, ¿sabes?
Y ¿Tienes detalles más o menos de cómo sucedió? Sí, se le presentan a través de en la ventana entra una luz que ilumina todo su cuarto, y entonces a continuación lo que ve es una entidad a los pies de la cama, en los pies de esta persona, y entonces en automático es parálisis. Y de ahí lo que menciona es que recuerda después de estar arriba de la nave y acostado sobre una cama de metal lisa, nada, en un cuarto blanco. Puede ser no blanco porque puede ser luz, pero así lo cuenta esta persona. Sí, por supuesto. Y entonces pérdida de memoria a partir de ese momento hasta que está en su cama de nuevo. Hablan casi todos del tiempo perdido. Esta persona también habla de un tiempo perdido, más o menos como alrededor de 4 horas. Y entonces, pues ya, ahí queda el asunto, ¿no? No sé si tuvo más contactos, más abducciones aparte de esa, porque también es un tema tan delicado que pues, a veces ya mejor no preguntas, ¿no? Sí, e imagino que también para la gente que vive una clase de esta experiencia debe ser traumático y muy Súper complicado hablar de ello. Uh-huh. Máxime que, como lo comentas, y después del evento empezaron a ocurrir cosas las cosas, ¿cómo decirlo?, no tan agradables en su vida. Exacto. Desde la propia, quizá, el enfrentamiento con las personas que te rodean de, güey, estás loco, Exacto. Te está pasando esto por esto. Y yo te diría que si hablamos de eso, no me quiero ni imaginar como esta persona, cuántas otras no han hecho público algo así, por justamente cómo les ha ido a los demás contando su historia, ¿sabes? Sí, entonces, entiendo. Que mejor ni lo mencionan, ¿no? O lo platican a personas muy cercanas y ya está. Y gente de mente abierta, porque también pues, no se lo platicas a cualquier persona, ¿no? A cualquier tía que tienes. Sí, por supuesto. Tengo un conocido que él es piloto de vuelo comercial. Ajá. Y ya es transcontinental. Y justamente en una ocasión platicando con él le pregunté que si él tenía alguna experiencia con eso, y me dijo, a cada rato. Suceden tan seguido que ya ni siquiera los reportamos. De ver objetos voladores no identificados en espacio aéreo, que dicen, pues es que no sabemos qué es. Obviamente no son aviones, muchos ni siquiera son pequeños, son muy muy grandes. Y el que más me quedó, bueno, que a él se le quedó claro y obviamente me compartió esta información, es que venía en un vuelo de cruzando el Atlántico, me parece, en un Boeing, el más grande, el que ya cruza, el que sube muchísimo ya para... Debe ser un 797, la verdad no me acuerdo, pero por ahí acaba en 7. Sí, de los que ya vuelan muy cerquita de la estratosfera, por lo mismo de que son muy grandes y muy pesados, tienen que subir mucho para tener menos resistencia en el aire. Dice que, o sea, que es muy común cuando vas en los vuelos comunicarte con los otros aviones que tú ves pasar, simplemente como por bitácora, ¿no? Para ver que no tenga ningún problema, etcétera. Sí. Y que en una de esas ocasiones vio un objeto que lo describe como un cigarro, o sea, así un tubo muy largo. Y algo que me comentó es, dice, cuando tú vuelas a una altura te acostumbras a ver el tamaño de las cosas y las llegas incluso a comparar, ¿no? Sí. Entonces yo tengo este avión que mide tanto, veo a la distancia el otro avión que es igual al mío que mide tanto, y si ves una cosa que mide 10 veces lo de los aviones y que está suspendido sin hacer nada, y además en esa forma, ¿no? Como de un cigarro. Y dice que la primera vez que pues, o sea, sintió miedo fue porque él estaba viendo el objeto como a 45 grados, que se comunica con los pilotos de las otras aerolíneas, es como, ¿sí están viendo? Y los otros, sí lo estamos viendo. Oye, como, ¿de qué tamaño le calculas? Como, no, pues sí está grandecito. Y que lo que le llama la atención es que cuando desaparece de su campo de visión fue porque subió
o salió del planeta, pero sin ponerse en vertical para salir. Salió en horizontal. En horizontal, ajá. Que incluso hasta sintieron una turbulencia porque es como los relámpagos, ¿no? Que el ruido que hacen es porque generan un espacio entre la atmósfera y cuando chocan, choca el aire, digamos, es cuando se hace ese ruido del peso mismo. Pues igualito se considera que hay un relámpago, pero bien cerquita de nosotros y está pues relativamente lejos de ellos, ¿no? Hay unos videos espectaculares de pilotos. Abundan por internet, imagino que aquí el Kes los ha de ver, los ha de conocer a muchos de estos videos. Sí. Y pues sí, probablemente dentro de las evidencias que se publican respecto de los objetos voladores no identificados, estos son los que más pueden dotar de veracidad respecto de la existencia, porque volvemos a lo mismo. A ver, los aviones, ya sean comerciales, ya sean de corte militar, pues van cargados de elementos para mantener o sostener evidencia de todo lo que transcurre en el vuelo. ¿Qué necesidad habría de que un piloto o más o una empresa comercial exactamente estuviese intentando lucrar con estas, o un militar directamente, ¿no? Y sobre todo los pilotos comerciales que dicen ya no decimos nada porque es someternos a pruebas, ve al psicólogo, ve a esto, ve al otro, ve aquello, pueden perder incluso hasta su licencia. Si el jefe es como, no, a ver, ¿y por qué lo viste? ¿Cómo sé que no estabas drogado? Y, o sea, para ellos es mejor decir, ay, mira, ya no lo registro, mejor me quedo callado. Aquí no pasó Nancy. Pero casi todos los que son pilotos de aerolíneas comerciales o pilotos militares que ya vuelan en aviones muy, muy alto en la tierra, casi todos han visto cosas que ya prefieren mejor no decir nada. Sí, sí, volvemos a lo mismo. El tema del estigma que puede traer consigo el avistamiento o una experiencia de esta naturaleza es curioso, ¿no? O sea, todo lo que puede acarrear socialmente, personalmente, el tener esta clase de contactos. Uno pensaría de forma sencilla, yo quisiera ver uno, yo quisiera estar en presencia de un extraterrestre, de un ovni. Pero ya cuando te das cuenta de los efectos personales y sociales que puede acarrear consigo el fenómeno, si dices, ay, güey, como que mejor lo veo en la tele, mejor que me lo cuente el YouTube. Que me lo cuente el Kes. Mejor que me lo cuente el Kes. Tenemos entonces estos encuentros del cuarto tipo. ¿Hay algo más en la escala? Sí, hay unos ya bien raros, como el quinto tipo, que ya se considera cuando tú ya eres consciente y quieres hacer el contacto, que hay personas que están haciendo este tipo de contactos, ¿no? Que los llevan a ciertos lugares en específico de la Tierra y entonces pues ya quieres hacer tú el contacto. Está el sexto tipo cuando tú ya eres el alien. Ya tú eres el alien. Ya te embarazó el alien. Ese es el séptimo tipo. ¿En serio? Cuando hay hibridaje, ¿no? Wow. Y el sexto tipo, que es cuando ya existe como puede haber alguna afectación física a tu persona por el contacto en sí, ¿no? Entonces, pero esos ya son como ya derivados de los demás, yo diría. Si de por sí el fenómeno de la abducción ya es controversial, irse más allá ya llega a ser mucho, mucho más cuestionable, ¿no? Sí, es decir, me rasguñó un aliencito, ya se pone medio complicado, ¿no? Me desgarró un aliencito. Oye, mira. No es para tanto. Mira, estuve con una güera, ¿no? De 2 metros 10. Lamento decirte que eso no era un alien. ¿Qué más que es? ¿Qué otros datos traes de todo este universo, todo lo que implica el fenómeno alien, el fenómeno ovni? Pues mira, también podemos hablar de las razas, ¿no? Por supuesto, a ver, si ya hablamos de sus naves, tenemos que hablar de los chofis. De los chofis. Pues podríamos empezar hablando de los grises, que son como los más famosos, que son estos enanos grisáceos plateados,
de cabeza, cabezones y ojones, de huevo y ojos almendrados, ¿no? Boca pequeña porque no les gusta comer casi carnitas. Qué romántico. Qué romántico. Ojos almendrados. No conozco yo a ninguna persona con ojos almendrados, güey. Pues qué bueno que no, güey. Que realmente estos se hacen súper famosos a partir del caso de abducción justamente de Betty y Barney Hill, que eran unos espósitos ahí, unos esposos que eran interraciales. Él era de tez oscura y ella era caucásica. Él era maestro, ¿no? O ella era maestra. Sí, justamente. Y entonces el punto es que dentro de sus regresiones y dentro de todo lo que pasó con ellos, una de las cosas que pasó fue esta descripción de estos alienígenas que pues hablan estrictamente de los grises, ¿no? Que ya después se toman, pues como tú bien lo vas a mencionar, sí, en todas las películas o en la mayoría de las películas, y entonces y se vuelven parte de la cultura en sí. Y estos, digamos, son los más famosos, ¿no? Los grises. Los grises. ¿Por qué asociamos siempre al extraterrestre como un ser verde? ¿De dónde sale eso? Pues vienen de los contactos que eran que en sí, bueno, es que ahí hay como controversia, ¿no? Porque hasta antes de los 50, que es la época de los contactados, un montón de gente reporta haber tenido contactos con entes que estamos hablando de venusinos, de marcianos, de Júpiter, de Neptuno, de quién sabe dónde, en donde pues hay este tipo de contactos en donde la gente platicaba con ellos. Y digamos que pues podrían haber sido contactos del cuarto tipo, ¿no? En donde pudo haber incluso abducciones o de tercer tipo, pero la gente pues no los llamaba así, simplemente era, pues aquí me visita un compa y platicamos bien a gusto, ¿no? Tenemos comunicación a través de telepatía o tal, porque casi yo diría que la mayoría hablan de telepatía, casi ninguno habla de palabras o de escucharlos sonidos. Hablar directamente. Exacto. Entonces, pues de ahí es de donde inicia el tema de monitos verdes en su caso. Hay investigadores que hablan que probablemente eran grises, pero a lo mejor el color pueden ser trajes o pueden ser cosas en donde la gente lo asociaba como si fuera un verde y en realidad era un gris, o a lo mejor por ser en la noche los asociaba con este color. Sí, en realidad es complicado decir que por qué exactamente hablaban de esos colores, ¿no? De los monitos verdes. Bien, pues nos acabas de hablar acerca de una raza, los grises, pero mencionaste razas en plural. ¿Qué otras hay? Pues podríamos mencionar a los nórdicos o los pleiadianos, ¿no? Que fueron como de los primeros reportes que existieron también. Ok. Que son estos vatos altos, rubios, de ojos claros, guapísimos, mamados. Como le gustan aquí a Kenny. Nada más a mí. Ahora resulta. Sí, que estos cuates son los que constantemente se habla de que tienen comunicación telepática. Y pues son guapísimos, ¿no? O sea, güeritos de ojos altos de 2 metros, 2 metros y medio y así, ¿no? Sí he visto unas imágenes en internet de estos seres. Parecen elfos, ¿no? Parecen... Sí, también se les asocia con los elfos, justo. Después tenemos a los Tale Whites, que les llaman así porque son muy, muy altos, que serían con piel pálida, que son muy parecidos a los grises, pero la diferencia es que son increíblemente altos. O sea, más de 2 metros y medio de altura. Serán como muy parecidos a estos, no recuerdo el nombre y me van a crucificar, pero esta raza que creó a los clones en Star Wars. Ándale, justo. Así de esa manera.
¿Qué causó risa, señor? ¿Tu referencia? Pues bueno, no, está bien, todo el mundo sabe que soy ñoño está bien. al 100. Continúa. Gracias. Después estaremos hablando de los reptilianos, que... Eso está, pero sonadísimo por todas partes, ¿no? Donde quiera hablan y hacen referencias, memes, chistes a los reptilianos. Sí, que son esta raza que viene del intraterreno, que está muy asociada con todo el tema, o sea, es igual controversial, pero el tema de las teorías de conspiración, en donde se supone que están allá dentro del gobierno, ¿no? Y que manejan entre la estratosfera de la gente que maneja el planeta, pues están ellos también, ¿no? Están muy relacionados con la base de Dulce, ahí también el Área 51 y la S4, que esos serían los reptilianos. Después están los insectoides, que serían como estos parecidos, o sea, obviamente unos son reptiles y el otro son insectos, ¿no? Y esos también, gente que habla de haber visto mantis gigantes de 2,5 metros, 3 metros de altura y tal, ¿no? ¿Serán como los de Starship Troopers? Ándale, o sea, pero realmente son como tal insectos, o sea, que se supone que serían como, igual que se menciona también, o la gente cree que son intraterrenos, que son evolucionados de los insectos propios de aquí del planeta, y entonces, pues, por eso hablan de que son insectos como tal, ¿no? Y después, bueno, ya entramos a los terrenos de los híbridos. ¿Qué es un híbrido? Una mezcla de un ser humano con alguna raza extraterrestre, llámese la que tú quieras. Yo diría que, por ejemplo, ahí hay un caso muy, muy famoso, que es el de Stan Romanek y su hija Kioma, o Kuoma, que sería esta niña que está sentada en una conferencia de prensa de Stan Romanek, que tiene rasgos entre un ser humano normal y un gris. O sea, tiene los ojos demasiado alargados, una nariz muy pequeña y la cabeza muy alargada, también como de huevo, pero tiene pelo, o sea, tiene rasgos humanos como pestañas, cejas, tal, ¿no? Como el morro que sale en el video de System of a Down. De System of a Down, de Aerials, justamente. Algo así le llamaríamos como un hibridaje. Entonces, obviamente, pues todos estos, excepto los reptilianos y los insectoides, todos los demás vienen de algún tipo de contacto. Todos. Por ejemplo, los grises pues vienen del caso de los Hill, ¿no? Los nórdicos, por ejemplo, está el caso de Billy Mayer. Los Telltales también están muy asociados, por ejemplo, con la película de Steven Spielberg, también salen ahí, ¿no? A ver, espérame, estás haciendo alusión a varios casos. Y creo que por lo que conoces, lo que estás aquí platicando, tienes para hablar. ¿Qué te parece si te comprometo de una vez aquí frente al señor Red Zombie? Ah, caray. Y a todos nuestros escuchas. Que dé fe pública de esto para que hagamos capítulos especiales de casos específicos. Me parece increíble. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar, y si ustedes me permiten, pues yo aquí me presento con ustedes para hablar de estos. No, pues me parece perfecto. Digo, ahorita con todo lo que nos has platicado, nos has dado un esbozo general de lo que implica el fenómeno, no solo ovni, sino de los aliens, los extraterrestres. Pero creo que vale la pena, con todo lo que conoces y con la pasión con la que lo cuentas, que le dediquemos capítulos especiales a los casos, porque creo que, y si me equivoco, corrígeme, que dan para cuando menos hablar unos 30, 40 minutos por caso. Por supuesto que sí, incluso algunos hasta muchísimo más, de tan detallados y documentados que están. No, pues ya queda cerrado. Caray. De una vez, vamos aquí anunciándolo como parte de vamos a llamarlo de la programación de su podcast La Lengua de Orfeo, capítulos especiales. Vamos a tener, así como tenemos a nuestro monstrólogo de cabecera, el buen Kenny,
pues vamos una vez cerrando, fichando a nuestro ufólogo de cabecera para generar algunos capítulos especiales, no algunos, bastantes capítulos especiales de casos ya en específico. Ahorita nos acabas de dar como, vamos a llamarlo una pequeña guía de lo que implica todo este fenómeno, pero ¿qué te parece si en las siguientes ocasiones nos metemos de lleno ya a los casos, a hablar de personas, a hablar de seres ya en específico y cómo sucedieron las cosas? Órale, me parece increíble. O sea, como quien dice, nos presentó la puntita del iceberg. Cerdos. Va, pues, ¿qué más? ¿Qué traes? Pues, finalmente, por ejemplo, podemos hablar de, ya para terminar con mi presentación, de los hombres de negro, que están muy asociados con el tema de los avistamientos ovnis y tal, que muchos de ellos se reportan que terminando incluso el contacto o avistamientos o lo que sea, se presentan estos hombres de negro que tienden a ser cientos de reportes en donde son figuras que tienen muy poca, ¿cómo le llamamos? Esta parte facial en donde no muestran ninguna emoción, son completamente poker face. Y estos agentes generalmente se presentan para indicar que ya no se puede hablar más del tema, o sea, o que no se puede hablar del tema de lo que acaba de suceder. En este caso, ellos en específico, muchos lo asocian que incluso podrían ser extraterrestres, no precisamente agentes del gobierno. Algunas otras personas piensan que son agentes del gobierno. La realidad es que pues la gente solo habla de que se presentaron, pero no existe pues algo sólido acerca de ellos o alrededor de ellos sólido como para decir sí existen. Pues en realidad es que no, como tal no. Y creo que ese tema también puede dar para un capítulo especial de Hombres de Negro. Y ahorita que lo mencionas y que mencionas en específico a Hombres de Negro, pues ya vamos a darle paso aquí al señor Red Zombie, que se ponga a chambear porque nada más vino a reírse y a hacer comentarios inoportunos y que venga a hacer lo suyo, que haga su magia. Kenny, ¿qué nos puedes platicar acerca de, así que de tu área, la cultura pop, el cine, la literatura? ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes compartir a nosotros y a nuestros escuchas respecto de todo este tema tan amplio, tan vasto como lo es los ovnis y los extraterrestres? Sí, claro. Pues mira, una cosa que quisiera abordar primero es qué es un alien y qué es un alienado, porque bien van de la mano. Ok. El alienado se conoce a finales del siglo XVIII, que es la antesala de ponerle una categoría a un asesino serial. ¿A qué viene esto? Alienado viene de perder la razón, de ser un extranjero de tu psique. Ok. ¿De acuerdo? Un loco. Un extraño. Ajá. Y agarran de alienado el término alien para hablar de un extranjero del planeta. Oh, muy bien. Es de donde viene el concepto, el término. Ajá, sí, porque pues ¿qué es un alien y por qué hay un alienado antes del alien, ¿no? Que pues, básicamente es eso. Un alien es alguien extranjero al planeta. Un alienado es una persona extranjera a su propio ser, a su propio psique. Perfecto. No, ahora, miren. Ahora conocido como asesino serial o loco, desquiciado, etcétera, etcétera. Deschavetado. Fuera de sus casillas. Sí. Dirían las abuelitas. Sí, si pueden ver El Alienista justamente en Netflix, está buenísima la serie. Se las harto recomiendo. Y hablando pues ya de por qué se da obviamente el brinco de la... en este caso los casos de extraterrestres al cine, porque van de la mano. Primero pasan obviamente por la literatura. Creo que el libro más famoso es el de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Librazo que después llevaron al cine y a mucha gente no le gustó. A mí se me hace muy buena película. La realidad es que a mí me gusta mucho lo de las naves aventando láseres. Y lo que pasa es que a la gente de ahora no le gustó porque ya tenías películas de Steven Spielberg, ya tenías
Bueno, o sea, sí, otras cosas muchísimo más espectaculares que un libro que se escribió a finales del siglo XIX. O sea, es por obvias razones que no fue de tanto agrado más que en los meros frikis y ñoños de los adeveras. ¿Qué tiene de especial La Guerra de los Mundos como obra? Pues que habla de una invasión extraterrestre. Aquí, por ejemplo, habla ya de un caso apocalíptico, ¿no? De ya bajan naves, empiezan a destruir ciudades, etcétera. Entonces eso genera un terror en la gente de la época que estaba acostumbradísima a eventos catastróficos, pero hablando desde las religiones. Ha habido siempre días apocalípticos, ya se va a acabar el mundo en 1898 se va a acabar el mundo. No se acabó. En 1900 se va a acabar el mundo, pues no se acabó. Entonces H.G. Wells agarra toda esta vamos a llamarle moda de hacer cosas apocalípticas y pues genera su propia novela de ciencia ficción, que para mí es una chulada porque además es bien cortito, es un cuentito de 300 páginas, una cosa. Te lo lees en 2 idas al baño. Sí, que aparte tuvo... Caray, ¿cuánto duras en el baño, carnal? Pues lo normal, güey. 3 horas. ¿O cuánto duran ustedes? Pero tienes que ir a checarte, ¿eh? Pero paréntesis, tuvo uno en el programa de radio. Orson Welles fue el que un programa de radio que se hizo... Orson Welles fue el que agarra justamente y empieza a hacer... Que es una de las grandes anécdotas de la historia, que generó una psicosis en la gente y... Durísimo. Y de hecho, tú puedes encontrar actualmente en YouTube la narración original de Orson Welles. Y es impactante, de verdad. Tú te sitúas como una persona en la época prendiendo el radio y que de repente te cortan las noticias o te cortan las canciones de la programación para que de repente empiece el señor Welles a narrar lo que está sucediendo y aparte con entrevistas. No, es que estuvo loquísimo. Es como si el día de hoy estuvieras viendo el Canal de las Estrellas, estuvieras viendo alguno de estos programas de cantantes que según van a lanzar al estrellato y de repente te contan la transmisión y te ponen ahí que está siendo atacado el mundo nos están por atacando, algo. Nos están atacando. Nos vamos a morir ya ahorita, en 10 minutos. Pues obviamente la gente... la gente se volvió loca. Y fíjate que justamente eso estaba pensando como una de las características más grandes, más allá del contenido de la obra literaria, 2 características que se pueden asociar bien con La Guerra de los Mundos. Una es el efecto que tuvo la narración de Wells, pero también algo que va implícito con la idea que se tiene de los aliens, las intenciones. Sí. Que después Carl Sagan las derrumba un poquito con su libro de Contacto, donde ya no son ya no es un tema apocalíptico, ya es un tema más bien de ayuda o de colaboración, les pone un punto más natural, menos sci-fi, pese a que es un libro de ciencia ficción, obviamente. Sí, de hecho decía, y tiene mucho que ver, fíjate qué tan relevante o qué tan influyente es la obra de Wells, que se asocia mucho también con, más allá de que te hace pensar acerca de las intenciones, porque a estas alturas del partido hay quienes piensan que todos los extraterrestres tienen intenciones de conquistar el planeta, otros que vienen a ayudar, otros que vienen a observar, a estudiar. O ya sucedió. Uh-huh. Algo, ahorita que mencionaste a Sagan, en específico con el libro de Contacto, que es propiamente una obra que habla literaria de ciencia ficción, que habla acerca del contacto con los seres extraterrestres, me acordé del libro de Cosmos, de Sagan, donde hace alusión a algo que acabas de mencionar derivado de la obra de Wells. ¿Qué forma tenían los extraterrestres en Wells? Eran como tentáculos. Eran unas cosas gigantes, tentaculares. Uh-huh. Nunca se define bien la forma propiamente de los operadores de estas máquinas. No, de hecho no. Y Carl Sagan decía, llegamos a ser tan egocéntricos que pensamos que las formas de vida de otros planetas forzosamente tienen que compartir rasgos antropomórficos. Uh-huh. Lo cierto es que las posibilidades son tan varias, son tan amplias, tan infinitas, que en otra galaxia, en otro lugar,
las formas de vida pueden tener hasta la consistencia de una nube. Pueden parecer una ballena gigante en forma de nube, en forma de ballena. Sí. Pueden ser etéreas, pueden ser tener rasgos de luces, incluso. Pueden ser luces. Entonces, Cloverfield es otra. Que según yo está muy de la mano de... Voy a hablar tonterías, no estoy muy seguro, pero yo recuerdo de la película de Cloverfield que se maneja como un falso documental. Sí. Un güey que siempre está grabando y graba en desmadre, pero nunca graba qué es lo que está... O sea, nunca graba realmente qué es lo que está... Solo las consecuencias de, ¿no? Ajá, porque de repente sale un tentáculo y agarra a alguien, etcétera, pero nunca se ve que es un gris, que es un reptiliano, que, o sea, simplemente es algo etéreo, algo... Es una película, esa de Cloverfield, cuando la vi, me impactó. Me gustó muchísimo la manera en la que usaron esta técnica que es el found footage. De un video encontrado, una cinta encontrada, y la manera en la cual te transmite el miedo de una invasión sin siquiera presentarte la forma del invasor o de los invasores. Sí, de jugar con tu mente, de cómo tú lo percibes, ¿no? Y después sacaron Avenida Cloverfield. Es una que se desarrolla en un búnker y que de hecho me gusta más porque se vuelve más... el suspenso está mucho más presente ahí. Sí, porque estás encerrado. Sí. Entonces, todo lo que vemos en Cloverfield en la primera se desarrollaba a lo largo de todas las calles. De toda la ciudad. De la ciudad. Avenida Cloverfield es en un búnker. Entonces se vuelve claustrofóbica. Mucho del tipo del Día de la Independencia. Otra película. Okay, que también igual es con esto de los tentáculos, sí. Que son catastróficas. Que al final son grises, ¿no? Que al final son grises con una armadura ahí... biónica, biológica extraña. Sí, rara. ¿Qué más traes, Kenny? Sí, pero por ejemplo, si nos vamos al cine, pues ya desde el día que la Tierra se detuvo, muy buena. Estamos hablando de Señales, es más, E.T., güey. E.T., gran película. Es una película de ciencia ficción de Steven Spielberg que también después hizo la de Super 8. De unos morros que están grabando. También es muy buena, buenísima película. Que desde su visión ellos están haciendo un cortometraje, unos niños, y les toca grabar ahí un extraterrestre que se escapa de una base militar. Ajá, ¿no? Y que tienden a ser más como insectos, como cosas de ese tipo. Por ejemplo, se me viene, por ejemplo, Mars Attacks. Increíble película. De Tim Burton, ¿no? Increíble peliculaza. Que ahí agarra, pues ya de una manera cómica el tema de la intervención extraterrestre para al final del día creo que todas las películas, sin que falle una, todas hablan acerca de lo que pasaría en la sociedad a partir de un evento como ese tipo. Es como por ejemplo en E.T., de algo tan inocente como puede ser un niño haciendo contacto del cuarto o quinto tipo. O como Paul, ¿no? En donde ya se vuelve un tema Paul, está muy cotorra. Está increíble. Ahí fue donde se me quitó el miedo a los extraterrestres porque... Y justamente es un gris. Es un gris, ¿no? Entonces hay una serie de películas que pueden agarrar todos estos temas, donde justamente se habla del aspecto social, de qué pudiese pasar si vemos en realidad ver pues un extraterrestre. Y a mí se me hace una grosería, señor, una falta de respeto que a estas alturas no hayas mencionado la obra maestra de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. Que es que ahí, por ejemplo, esa obra en particular se me hace como una película de terror que no se pensó para ser de terror. ¿Lo crees? Sí, Ridley Scott, él quería hacer un thriller. Ok. Pero fue algo tan bien hecho que terminó dándole terror a la gente, pese a que sucede en el espacio. Nunca sucede en la Tierra. Donde nadie escuchará tus gritos. Sí, exactamente. Y no nada más eso, sino más bien era
¿qué pasaría si llegara este ente a la Tierra? Nos destruiría. O sea, Sí. ese era el punto de la película. Sí, porque jugar con esa parte. además estamos hablando de que la nave que se llama Nostromo. Nostromo. Era una nave Prometheus. Era una nave de... como de exploración... Sí, en otros planetas o asteroides. Sí, pero como de origen, para hacer minería o cosas así, Uh-huh. que no tenían absolutamente nada que ver con la ciencia ficción, y sucede justo a partir de que hay una llamada de emergencia, y ahí es donde el alien entra hasta como una especie de virus, como de bicho que se desarrolla y empieza a cazar a los tripulantes de la nave Nostromo. Además, creo que El octavo pasajero es tan grande, la obra, y sí creo que Ridley Scott no se imaginó todo lo que iba a desencadenar esta película. No, él lo ha dicho, que él no tenía la intención, o sea, su intención era hacer una película de ciencia ficción, thriller. El que haya sido tan terrorífica es obviamente porque no habíamos visto E.T., ¿no? Habíamos visto la otra que hizo Steven Spielberg sí, la de Encuentros cercanos. Y de repente en la finales de los 70s llega Ridley Scott y dice, pues ahí está Alien. Ahí es donde toda la gente obviamente le dio miedo, porque ya no es un alien buena onda. Ya no es un aliencito que le hablas con música y no, ya es un ente que está dispuesto a destruir todo lo que se encuentra en su camino. Sí, y el impacto cultural que tuvo la película, lo que ocasionó a nivel emocional, pero también la gama de universo que se abrió con después se convirtió como bien filosófica. Por supuesto. A ver, termina El octavo pasajero y luego nos ponen Aliens, que es buenísima. Cambia por completo el concepto. Sí, porque ahí ahora tenemos no solamente un xenomorfo, tenemos un chingo de xenomorfos agarrándose a cocolazos con todos los Marines. Y justamente llega esta parte de los Marines que llegan a salvar el día, porque los gringos así son, creen que van a salvar al mundo y pues qué hubo, le compitas. Pero está muy buena la película. Sí, claro. Está bien buena. Es Steven Spielberg, ¿no? Y aparte, James Cameron. James Cameron. Ajá. Y luego las secuencias que ya se convierten como en un tema ya bien filosófico de la creación de la humanidad. Prometeo, ya se Covenant. La última, se me fue el nombre. La última de Alien. Ay, se me fue. A mí también. Pero está buenísima. Pero no la vean. O bueno, sí, veanla. No está tan buena porque no nos acordamos. Romulus. Alien Romulus, qué buena película. Entonces sí está buena, sí, veanla. Esas tres en específico a mí, en lo personal, me gustan más que las primeras. ¿En serio? Sí, porque ya entran en un tema ya de la creación de la humanidad y de cómo... Y esta parte del quisimos ser dioses o fueron dioses y no fuimos creados a partir de... No somos una creación divina, sino somos una creación de una raza extraterrestre que incluso fue consumida por su propia obra. A mí me gustan más las últimas. Recuerdo algunas noches, algunas tertulias aquí con el buen Kes y justamente con Kenny, donde nos pasamos horas al calor de whiskies y cervezas hablando de todo el lore del octavo pasajero de Alien. Sí. Y de verdad es que es amplísimo, es lo que te digo. Pues aquí por ejemplo, se toman a los primeros droides humanoides. Cierto. ¿No? Que ya tienen inteligencia artificial, ¿no? Sí, pero además son biológicamente funcionales. No se ven como robots, se ven como una persona. Digo, no, para no dar tanto en el tema, pero justo una de las películas ahonda justo ese tema, es la humanidad creó una inteligencia artificial y la inteligencia artificial destruyó la humanidad, ¿no? Iba a destruir la humanidad o tenía la intención de evolucionar él a la humanidad. Entonces por eso digo que las últimas me gustan más por ese tema. Sí, pues ya digo, no dejar Los hombres de negro. Que si mal no estoy, es creo que a partir de una novela gráfica.
Lo desconozco, ¿eh? Según yo es una novela gráfica y de ahí sale el guión para hacer Hombres de Negro. La verdad es que yo nada más me quedo con la 1 y tantito de la 2. Ya después como que no son tan buenas. ¿Dónde es donde...? Creo que la 3 es donde viajan al pasado, ¿no? Ajá, sí, justamente. Donde ahí sabe por qué J agarra... No, K agarra J. Ajá, y que incluso lo salva y tal, de cuando era niño y por eso le tiene tanto estima. Yo creo que, por ejemplo, de las últimas películas que se me hacen muy realistas, hablando de futurismo, por ejemplo, está la de Distrito 9, que es no muy sé buena, si no la han visto. Muy buena. Porque ahí habla de pues lo que está pasando hoy día, de cómo se toman unos aliens langostinos, ¿no? Que ya viven en la Tierra y cómo el humano trata de ponerlos en cintura y al grado de que pues, funciona igual a falso documental, donde al final nuestro personaje principal pues, se convierte en uno de ellos y el cambio de yo soy el colonizador y de repente ver que ya te colonizaron a los que tú ibas a colonizar, al final es brutal, porque al final del día tú lo ves ahí haciendo un monito como de origami, algo así, dejándolo en su casa y pues su familia ya jamás lo volvió a ver, y si lo vuelven a ver ya no saben que es que es el papá o el esposo, ¿no? Ya es un bicho de estos ajenos a la humanidad. Hablando de películas de este estilo de falso documental que mezclan ciencia ficción y que para mí se vuelven de terror por completo, El Cuarto Contacto. Sí, buenísima. Buenísima película. Esa nos dio miedo a muchos. Pues es una de las más difíciles, yo diría, porque justo combina esta parte de lo que es real con lo que es ficción y es difícil de traer. Yo hasta la fecha no la puedo ver completa porque me causa ansiedad bien cañón. Yo la vi hace fácil, creo que un año, y me siguió causando el mismo impacto, ¿eh? Es una película que de verdad te hace ser empático con las personas, con los personajes, porque pues eso es el ciudadano promedio, en este caso un ciudadano promedio gringo, pero puede ser cualquiera, en cualquier parte del mundo, resintiendo los efectos de un acercamiento, de un contacto por parte de estos seres. Sí, que igual yo creo que todas las películas que hablan de ovnis, más bien de aliens, del contacto con aliens, al final ya tiene un trasfondo que es la descomposición social que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la de donde sale Arnold Schwarzenegger, Depredador. Ah, sí. ¿No? O sea, lo mismo es un caso de nosotros los gringos vamos a salvar a estos y de repente llega otro que dice, no, papitos, aquí ustedes no furulan, y de todas maneras está el All American Hero, güey, que va y destruye al alien, que a mí particularmente me gusta muchísimo más la 2, simplemente porque... Con Danny Glover. Porque Danny Glover no es un All American Hero, es un policía, es un güey como tu papá o mi papá, o sea, no está mamado, no está güero, no es Arnold Schwarzenegger. Es un vato del tepe cualquiera. Es un vato del tepe cualquiera, güey, que al final del día se da un tiro por ser un buen elemento de la policía, ¿no? Fíjate, entonces... ¿Y dónde dejas a Lilo y Stitch? Es de Aliens. Te digo, ya te pusiste ya muy rudo, pero ¿dónde dejas a Stitch? Es un peliculón, la neta. Eso de los mosquitos es increíble. Bueno, yo hablo de cine serio, entonces... Stitch es serio, Hannah es familia, güey. No, pues sí. Ahora sí que ni qué te digo. No te puedo decir que no. No te puedo decir que no lo es. Y series... Sí, bueno, la serie por excelencia. X-Files, que X-Files. Es yo creo que es la mejor serie que habla de ese tema que se ha hecho en la historia. Más que la que me digas. X-Files tiene un encanto porque no solo te habla de aliens, te habla de fenómenos paranormales, te habla de fantasmas, te habla de experimentos, te habla de una cantidad de cosas. Y lo más importante es que te agarra a Fox Mulder como un crédulo completo y te habla de la gente Dana Scully que está puesta para acabar con los X-Files. Y justo te iba a decir, se te olvida lo más importante.
Gillian Anderson. Sí, como se me va a olvidar si es mi Gillian Anderson de Rosas. Es mi esposa. Sí. O sea, eso de que ella en el primer capítulo llegue como una erudita, como médico, forense, etcétera, mandada por el FBI a decir, oye, güey, quiero que hagas un análisis de Fox Mulder para que ya se le quite el dinero para los X-Files. Y como ella todavía, o sea, pasando 5 o 6 temporadas, de todas maneras no puede decir que no pasan las cosas, porque ella misma dice, oye, es que esto está raro. A pesar de que ella es una científica, de todas maneras tiene la negación de no, todo debe de tener una estructura psicológica, científica, que sea completamente explicable, ¿no? Y Fox Mulder es justamente todo lo opuesto. Es un güey, no, o sea, ¿Es un qué es? Es un I want to believe. Es un I want to believe, güey. Y la verdad es que creo que The X-Files es la... Sí, es la serie por excelencia. Es la serie, güey. Sí. Si te gusta este tema, tienes que ver sí o sí X-Files. Además, unas ahí 3 aparece, o 4 veces. Sí. Ahí hacen apariciones, no sé, Jack Black, güey, bien morrillo, como de 19 años, güey. Sale Bryan Cranston haciendo un personaje de un redneck. Igual como de unos 30 años, el güey bien joven, antes de ser Malcolm. O sea, antes de ser Hal, pues, era un... Ajá. O sea, Actorazo, por cierto. sí, hay una cantidad de actores que hacen sus primeras apariciones. Sí. Y en historias, hay por ejemplo un capítulo que hizo Stephen King. ¿A poco? Y está bien chingón porque en la primera, así, lo primero que ves es una matrícula de carro que dice Derry, Maine. Yo cuando vi eso dije, mira, de ahí es Stephen King. Y ya de repente ves en el guión, ese güey lo escribió. Y habla justamente de un fantasma. O sea, estamos hablando de que hay cosas que están, X-Files yo creo que es de las series más chingonas que se pudieron haber hecho en la historia. Una que duró muy poco, que se llama Millennium. Ok. Que duró como 2-3 temporadas, también de Chris Carter. Incluso llega a haber un crossover entre Dan Scully y Fox Mulder. Aparecen en Millennium y el actor que hace al personaje de Millennium, que ahorita se me olvidó el nombre, pero también él aparece en algún capítulo de... También de Fox Mulder y Dan Scully aparecen en Los Simpson. Tienen su crossover con Los Simpson. Así de importantes fueron, justamente. Pues bien. Sí, pero bueno, si nos ponemos a hablar, pues es igual hablar 2 horas de... Sí, así como hay películas, hay libros que nos faltan. O sea, una disculpa si no mencionamos los que a ustedes se les pueden llegar a ocurrir. Sabemos que hay muchísimos. El programa ya se hizo largo. Se está haciendo bastante largo. Series, por supuesto que lo hay. Videojuegos, no se diga. Bastantes videojuegos. Desde quizá... Space Invaders, para empezar. Space Invaders, de entrada. Space Invaders para el Atari. El Atari. Hasta llegar a topes como lo puede ser un Mass Effect, como lo puede ser incluso hasta el Gears of War. Bastantes. Hay bastante para hablar. Y pues no sé, ¿traes algún dato adicional, Kenny? No, la verdad es que esta vez quería que el que fue el que brillara. Y lo hizo. Yo nada más traje mis 2-3 datos pendejos, pero espero que les guste. ya seguiremos hablando de cosas más chidas en un futuro. Pues bueno, creo que este capítulo, aún y cuando se extendió, trajo consigo bastantes datos que nos pudo aportar aquí mi carnal que como se podrán dar cuenta, sabe bastante, muchísimo, tiene muchísimo gusto y muchísima afición por este tema. El señor Red Zombie, pues con todo lo que tiene que ver la cultura pop y todo lo que implica en las películas, la literatura, la música, nos faltó la música, me convierto en marciano. Bueno, pero no somos especialistas en nada. Conocedores en mucho. Pero sí, de música nunca hemos hablado. Pues sí. Creo que no. Pero esa es la... Sí, esa es la canción. Me convierto en marciano es la importante. De Misfits. Sí, justo. Y luego la de Molotov. Y cobereada magistralmente por Molotov. Con un cumbión. Más o menos. Pues vaya.
no me resta más que agradecerles de verdad el que hayan estado en esta noche de viernes compartiendo con un servidor este espacio, que como lo saben, todos los viernes los vamos a estar dedicando a esta clase de capítulos de pláticas que, si bien pueden ser un tanto más relajadas, no dejan de estar cargadas de muchísima información. Que es, muchísimas gracias por tu participación. No se nos olvida, y digo nos porque aquí está Kes y están los oyentes, de que ya estás comprometido a que nos rifemos bastantes episodios dedicados al mundo extraterrestre con casos en específico. Yo encantado, muchas gracias. No sé si tienes alguna información adicional, compartir tus redes, algo que quisieras. No, yo solo quisiera decir que I want to believe. Yo también. Mi carnal Kenny, algo adicional, compartir tus redes nuevamente. Pues nada adicional, nada más agradecerles su tiempo y recordarles pues mis redes sociales, que es Red Zombie Ink and Art en Facebook e Instagram. Si están en la ciudad de Querétaro y quieren un tatuaje, pues con mucho gusto los puedo atender y nada más. Perfecto, y aquí va otra primicia también, que tiene que ver con cosas nuevas que vamos a hacer aquí en el podcast. Y así como vamos a abrir capítulos especiales de casos, de abducciones, de extraterrestres, de investigadores, etc, con el buen Kes, también tenemos por ahí planeado una nueva sección acerca de autores literarios. Vamos a empezar abordamos en estos especiales de monstruitos y alimañas a los monstruos, pero vamos a dedicar también unos especiales a hablar acerca de las mentes que crean a estos monstruos y de las mentes que crean estos relatos, para darnos un chapuzón dentro de todas las razones y las causas que hicieron que el imaginario colectivo contemplara la existencia de diferentes seres, diferentes situaciones y pues todas sus obras. Y esto con la mejor de la intención de que lean. Lean, muchachos. Que mucha falta nos hace a todos. Se ha perdido en esta época del TikTok y de la información de un minuto. Sí. Vale la pena echarse ahí una leidita, un chapuzón. La verdad es que es bastante gratificante y te llena de datos a veces hasta innecesarios, pero al final del día te generan datos para la charla cháchara, que le llamo yo. Y vocabulario, ¿no? Para que no estés diciendo sí. Fíjese, pero esas ya son muletillas, ya son muletillas. Sí. Pues bien, de esta manera es como concluimos una noche más de viernes en su podcast La Lengua de Orfeo. Recuerden que si alguna noche ven una luz extraña en el cielo, no corran, no griten, porque en algún lugar quizá alguien podría estarlos escuchando. Hasta la próxima, terrícolas. Nuevamente, esto fue La Lengua de Orfeo, especial de monstruitos y alimañas, aliens y ovnis. Bye. La Lengua de Orfeo.